Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, los días pasados habíamos hablado y estábamos hablando del sistema de antígeno y anticuerpo. Ahora, si nosotros, el problema con el sistema de anticuerpos es que en realidad no siempre es capaz de hacer lisis de una bacteria o de una célula extraña. En la mayoría de los casos sí, o sea, si tenés suficiente concentración de anticuerpos, la presencia de anticuerpos son suficientes para destruir una célula, si una célula invasora, si son capaces de alcanzar suficientes concentraciones como para romper la pared. Pero el problema es precisamente la cuestión de cantidad, implica una producción grande de anticuerpos y la respuesta puede ser mejorada mediante un mecanismo de amplificación. Ahora es donde caemos en la idea de un mecanismo amplificador de la respuesta de anticuerpos, que es la cascada del sistema de complemento. La cascada, y esta cascada tiene dos particularidades. La primera es que, así como vimos en el caso de las perforinas, que podías utilizar una proteína que se ensambla sola para perforar la pared celular y hacer eso con el sistema del complemento, o sea, un sistema de un sistema de reacción en cadena en la cual estás utilizando un mecanismo de lisis celular. Ahora, el complemento tiene una ventaja, es una cascada. O sea, las proteínas del complemento, al mismo tiempo que son perforadoras, también tienen un componente enzimático, o sea que al activar la cascada puede hacer una reacción en cadena que va amplificando. ¿Okay? Y dos, los fragmentos que queden después de hacer esa activación me pueden servir para algo. O sea que tengo algo así como una proteína que puedo quitarle un componente, el tapón, vaya, si querés así de la proteína, y el tapón sirva para algo. ¿Ok? Y además, ese tapón, por así decirlo, también tiene un fragmento que es una enzima y puede activar otro nivel de proteína del complemento, que a su vez sueltan un componente que activa otro y otro y otro. Ya te das cuenta que ahora yo tengo la capacidad de tener, uno, amplificación. Dos, las proteínas del complemento yo las puedo dejar preparadas y tenerlas circulando por el sistema. Como están inactivas, no corro ningún riesgo hasta que yo no tenga un evento para activarlo. Y tres, esos fragmentos del sistema no solamente me sirven para hacer cascada de amplificación, también los puedo utilizar para llamar más leucocitos. ¿Ok? O sea que tengo un triple efecto, multiplicando la capacidad del sistema de antígeno anticuerpo para hacer lisis celular. Entonces, ¿cómo lo hago? Necesito entonces un juego de proteínas. Y aquí lo vamos a poner. Es esto. Fíjate bien, tengo una serie de proteínas ahí numeradas de C1 a C9, ¿ok? C de complemento. Ahora mira qué es lo que pasa. Tengo ¿cómo se llama? Un complejo antígeno anticuerpo acá, ¿ok? Encontré, por ejemplo, aquí hay una bacteria que tiene un antígeno. Yo le voy a unir un anticuerpo, ¿correcto? Voy a poner aquí colores. Le uno un anticuerpo al antígeno. Y fíjate que como el anticuerpo se unió por la región variable, pero la cadena pesada
La región constante está aquí expuesta y esta cadena expuesta me sirve como un activador. Vaya, si querés decirlo así, un destapador de la primera proteína, que es C1. C1 al ser activado se convierte en C1. Bueno, por eso la rayita, cuando veas que tiene una rayita aquí arriba, quiere decir que está activada. C1 me va a activar a dos proteínas que andan circulando, C4 y C2. C1 es una, o sea, si una proteína activa a otra, por definición es un tipo de enzima, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ok. Ahora, C1 actuó sobre C4 y C2 que andaban circulando en plasma y no solamente o sea, tenés por ejemplo C1 acá y C2, perdón, y tengo C4. Ahora, tienen aquí un protector, vaya, si querés decirlo, es un tapón. C1 lo quita, ¿ok? Por lo tanto, me deja C2 activado y C4 activado. Y estas dos se unen para hacer algo así, mira, más. Y ahora tengo C4-2, complejo C4-2 activado, ¿ya? Y el pedacito que solté de C4 es lo que llamamos C4A. Y C4A, mira lo que hace. Activa a los mastocitos y a los basófilos. ¿Y qué hacen los mastocitos y basófilos? Sueltan citoquinas para llamar, primero, más leucocitos. Dos, porque al activar, ¿qué le pasa a esto? Porque al activar el sistema de basófilos, también llaman más linfocitos que a su vez producen más anticuerpos. O sea que aquí estás haciendo el primer punto de amplificación. Segundo punto, C4A entonces es un mecanismo, C4A es por lo tanto un mecanismo de amplificación. Está llamando refuerzos. Ahora, C4-2 es a su vez una enzima. Y C4-2 activa a C3, ¿okay? Que también está flotando. Esto que estamos acá, C1 que activa 4 y 2 que activa 3, se llama la vía clásica. Pero también hay otra vía, la vía alterna. En la vía alterna, los microorganismos en general y los basófilos, por su parte, pueden ellos solitos activar a C3, o sea, no tener que pasar por el primer paso. Ya sea que C4-2 o que la vía alterna activan a C3, van a partir a C3 en dos fragmentos. C3b, 3b, activado. ¿Ok? Voy a acordar, C3 sin rayita y sin activa. C3b va a ser algo importante. Opsonización. Ahora, ¿qué es opsonizar? Opsonizar quiere decir que está marcando una bacteria como sujeto para que los macrófagos, para que el sistema de macrófago, ¿qué puercas le pasa hoy a esta mierda? Para que el sistema de macrófago destruya una bacteria opsonizada. O sea, literalmente está poniéndole un marcador a la bacteria, le está pintando un tiro al blanco a la bacteria para que el macrófago lo reconozca y la fagocite, ¿ok? Con lo cual refuerza la actividad del macrófago, porque si no, el macrófago dependería de encontrar a esa bacteria invasora por casualidad, pero ahora que está marcado por opsonización, esa bacteria ahora literalmente está atrayendo macrófagos. Le pusiste una señal para que el macrófago se desplace hacia ella e inmediatamente sepa que tiene que destruirla. Ok. C3b, entonces, no solo opsoniza, sino que también me va a activar C5.
Ya vamos por ahí. Mientras que el otro pedazo del complemento C3A también me activa los mastocitos y a los basófilos, soltando más mediadores. ¿Ok? Ahora, C5, C3 activa C5. Entonces vamos a ver la cascada. C1, la vía clásica. C1 activa C4 y C2, que activa C3, que activa C5. Sonó como rima de escuela, pero C1, otra vez, C1 activa C4 y C2, que se unen, activan a C3, que a su vez activa C5. C4 y C2 también pueden alternativamente activar a C5. O sea, C5 tiene dos rutas también de activación, por C4-2 o por C3. Cuando vos tenés dos rutas de activación, eso hace que la activación del sistema sea mucho más rápida, porque tenés dos enzimas, esencialmente C4-2 y C3b, son enzimas y estás activando sobre una cantidad grande de C5, que hay más, que C5 hay más que estos dos, ¿ok? Aquí tenés bastante cantidad de C5 para trabajarme como sustrato. C5 otra vez se activa partiéndose. La parte grande se llama C5b y la parte pequeña, el tapón, es C5A, y C5A hace lo mismo, activa mastocitos, activa más, ¿qué puta le pasa a esto, güey? Activa mastocitos y mira, C5A, ¿qué hace? Quimiotaxia de leucocitos, con lo cual, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué es quimiotaxia? Se van a traer más leucocitos. Incluyendo linfos B. Linfos B. Quimiotaxia de leucocitos implica neutrófilos, implica macrófagos, pero importantemente me implica linfos B, que secretan más anticuerpo. Fíjate, es un círculo, es un círculo. C1, activaron hasta C5, C1, 2, 3, 4, 5, llaman más leucocitos, que sueltan más anticuerpo, que activan más C1 y retroalimentación positiva, ¿no? O sea que aquí ya tenés una respuesta en la cual un ciclo de retroalimentación positiva me está llamando más leucocitos, me está activando las células fagocitarias mediante oxigenización y me está activando basófilos que sueltan mediadores inflamatorios, ¿okay? Para reforzar la entrada de estos linfos al sitio de la infección, ¿ok? O sea que aquí ya tengo yo un mecanismo mediante el cual estoy reforzando, porque eso me ahorra anticuerpos, que no son simples de producir, mientras que tienen por más de una razón una actividad limitada. Pero como ahora yo metí una cascada con una proteína que puede estar un montón de tiempo en el plasma hasta ser llamada, entonces el resultado de ambas vías, la vía clásica y la vía alterna, eventualmente lo que me van a llevar es a amplificar la respuesta y a producir y activarme C5, ¿ok? Con el componente C5A, que es el atractor, el mediador, pero más importante, C5B. C5B activa a dos proteínas más, C6 y C7, y se une a ellas. Ahora, el complejo C5B, 6, 7, mira, ahora tenés 5, 6 y 7, se unen a la pared de la bacteria. Entonces, si yo tengo una pared aquí un pedazo de pared en la bacteria, vamos a poner acá 5B, 6, 7, y perforaron la pared de la bacteria, ¿ok? Se unieron, de hecho se unieron
a un anticuerpo. Porque me vas a decir, bueno, ¿y dónde se encuentra C567 un sitio para unirse a la bacteria? Porque aquí tengo el anticuerpo, mira, en rojo. Y es un sitio de unión para que ahora 5B, 6 y 7 se claven en la pared y empiecen a hacer un agujero. ¿Ok? C5B67 también tienen actividad enzimática. Y cuando 5, 6 y 7 se unan a la bacteria, van a unirse a C8. Y ahora tengo aquí 8 y un montón de C9, que es el más abundante. Y 9. Un montón de 9 activados. Y ahora le hiciste un agujero a la pared de la bacteria. ¿Ya? Para que me entendas más sencillamente el mecanismo por el cual se están ensamblando. Lo que puedes hacer. Vale. Suponete que yo tengo aquí algo, un objeto, ¿no? Una tabla. Y yo le quiero hacer un agujero a esto de este tamaño. ¿Ah? Quiero hacerle un agujero así grandote a una tabla. Y lo único que tengo es un taladrito de este tamaño. Obviamente que un taladrito así no me va a servir para hacer un hoyo de este tamaño. Entonces, ¿cuál es mi solución? Marcar como en la periferia para que luego el pedazo de exactamente, estoy lleno de hoyitos así hasta que eventualmente los conecto y ¡prum! Le hago un gran hoyo, ¿va? Taladrado en cadena. Pues lo mismo estoy haciendo. Necesito un sitio donde fijar todo ese complejo de proteínas perforadoras y esa es la región constante del anticuerpo. Conecto C5B activado, 6-7 como un sitio donde afianzar toda la perforación. Agrego C8 y C9. C8 una sola me basta porque sencillamente es el punto de adaptación y de ahí un montón de C9 cuya función única es perforar la pared. Resultado, la bacteria termina con un agujerote así en la pared y todo el contenido por diferencia de presión osmótica explota la bacteria. ¿Ok? Porque resulta que hay una situación, la mayoría de las células, en particular las células bacterianas, dependen de esa pared gruesa porque en su interior tienen tal concentración de cosas que son osmóticamente superactivas. O sea, tienen una gran osmolaridad adentro y esa pared literalmente está conteniendo todo el interior de la bacteria a presión. Si yo le hago un hoyo, ¡pim! ¿Sabes cómo que es? Si lo quieren intentar, un experimento divertido con una lata de refresco, pónganla un rato en el sol, bátanla bien y luego se van a buscar un clavo. Nunca has intentado esa tontera. Abrir una lata hacerle un agujero a una lata de refresco cuando está batida. No, nunca. Tu vida ha sido bien poco aventurada, Fer. Hay otro experimento más tonto con una lata de spray, ese sí no lo recomiendo, eso sí raya en el camino de la idiotez. Aunque a veces lo haces. Y vos me preguntas, ¿para qué quiero hacerle yo un agujero a una lata de spray? Y es para sacar, obviamente para sacar la pintura. ¿Sí? Suponete que querés sacar la pintura porque es un color específico. Entonces, primero la pones boca abajo hasta que le sale todo el gas a la lata de spray, que no sale nada. Y de ahí le haces un hoyito con un clavo con mucho cuidado para sacar la pintura y guardarla en un bote. Cuando querés pintar algo y no querés tener la lata de spray que generalmente desperdicia todo el contenido, eso es lo que se hace. Bueno, pero me salgo del tema. El punto es que yo estoy utilizando este sistema de complemento, entonces repitiéndolo.
Uno es activado clásicamente por el anticuerpo. Uno activa A4 y 2 que hacen un complejo. El complejo tiene dos partes, C4-2 activado y C4A, que es el pedacito que quedó ahí, el tapón que le quitaste, que activa mastocitos y basófilos. C4-2, el complejo ya activado, activa C3, que también hace lo mismo. Se parte en C3B, parte activa, y C3A. C3B opsoniza bacterias, o sea, las puede marcar para destruirlas. Y el pedacito que queda, C3A, también activa mastocitos. Ahora, C3B activa a C5. C5, ¿ok? C5 que puede ser activado por C3, puede ser activado por C4-2, ¿ok? Se convierte otra vez en dos pedazos, C5B y C5A. C5A tiene el mismo trabajo, hace quimiotaxia, activa mastocitos, o sea, amplifica la respuesta, y C5B se une a 6 y 7 para entrar en la pared bacteriana, atraer y activar C8 y un montón de C9 que terminan perforando la pared. ¿Okay? Eso es lo que se llama la vía del complemento, implicando que con esta vía mencionada, fíjate que ¿dónde viste anticuerpo acá? Solo viste en el primer punto, ¿va? En donde dice complejo antígeno-anticuerpo. O sea que puedes tener una cantidad pequeña de anticuerpos y una cantidad grande de proteínas del complemento inactivo, y esta sencillamente va iniciando una cascada. Y cuando hable de cascada, acuérdate, cuando te diga cascada, implica que la reacción se está amplificando. ¿Cabal? ¿Cabal? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese sistema, ya, combinando el linfocito NK, o sea, el linfocito T natural killer, que produce perforina, más la vía del complemento, eventualmente son el responsable principal de la actividad del lisis celular. Y la ventaja es que este mecanismo no solo se aplica a bacterias, yo te lo puse como ejemplo, pero también puede funcionar con cualquier célula o con cualquier cosa que tenga una membrana celular. Por lo tanto, el sistema de complemento es sumamente útil cuando estás haciendo una respuesta contra un agente que no necesariamente conoces. Tenés anticuerpos, pero implica que tenés una multiplicidad de vías para romper paredes celulares, o sea, para hacer lisis de cualquier cosa. Eso es lo que le da flexibilidad al sistema. El problema con esto es que ¿cómo se llama? El problema es cuando se te pasa el sistema de activo, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto que la liberación de anticuerpos es muy efectiva. El problema es que una vez que empezaste a liberar anticuerpos, no hay necesariamente mucho control sobre el anticuerpo que ya fue liberado. Lo que tenés control es sobre la célula liberadora de anticuerpos, o sea, sobre el linfocito B y sobre la célula plasmática. Pero a veces tenés una situación en la cual la liberación de anticuerpos o la respuesta inmune se dispara, ¿ok? No en el sentido de autoinmunidad, porque hay que entender que hay dos maneras en que el sistema puede disfuncionar en el sentido de demasiado. La primera es autoinmunidad, en la cual estás atacando tu propio tejido. Pero el otro mecanismo de fallo es cuando la respuesta del sistema inmune es demasiado para para realmente la agresión. Le hace, por ejemplo, de dos maneras. La primera es que estás haciendo una reacción desmedida a un
estímulo que no debería hacerlo. Ese es el equivalente de, como te decía, cazar un mosquito con un AK-47, ¿va? Mala idea. Pero también tenés otra manera de disfunción así en exceso en la cual la respuesta antígeno-anticuerpo te crea daño colateral, ¿ok? Ese sería el equivalente de que, bueno, vos estás, no sé, están asaltando un banco, entonces se mete la policía, pero se entiende que el SWAT ahí trata de agarrar a los asaltabancos, pero en vez de dispararle, de volarse solo el asaltabanco, vienen y hacia el estilo Rambo y se echan a los clientes, se echan al cajero del banco, se echan al pobre guardia que estaba en la puerta, se echan a los clientes del banco vecino, así en el mall, y rocían y se echan a los clientes del otro banco que no tenía nada que ver. Esa clase de daño colateral, porque la respuesta fue totalmente inapropiada. ¿Okay? Y eso es lo que llamamos una reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Ahora, estas reacciones de hipersensibilidad es, por ejemplo, lo que está detrás de las alergias. Vaya, tomemos un caso, una alergia, vaya. Fernanda, ¿sos alérgica a algo? Aparte de la bioquímica. No, solo bioquímica. Ok. Pero es interesante porque el desarrollo de la alergia, vaya, tomemos una alergia típica. Por ejemplo, a los mariscos. Vos sabés que hay mucha gente que es alérgica a los mariscos que tienen cáscara, ¿eh? Camarón, langosta, etcétera. ¿Correcto? Sí, sí. Okay. ¿Has visto un caso de esos? ¿Alguien que le dé? Realmente no, pero me imagino que han de desarrollar como ronchitas, cosas así. Ronchitas, se ponen rojos, se les hincha la cara, ¿ok? Tal vez por contacto, los labios se les... Pero ¿eso sería inflamación o sería edema? Un poco de ambos, principalmente inflamación. Ahora, eso que tenés ahí es el primer tipo de lo que llamamos en términos de alergia. Nosotros le decimos alergia, ok, perfecto. Y es un término aceptado, pero para ser más técnicos vamos a decir que eso es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, lo que está pasando es que un mecanismo descontrolado, antígeno-anticuerpo, ¿okay? En este caso el antígeno va a ser obviamente alguna proteína en el dichoso marisco, vaya, camarón, o para ese efecto, otra muy, muy conocida y aparentemente que se está haciendo más frecuente por razones que vamos a hablar dentro de un momentito, a los cacahuates, ¿va? ¿Okay? Entonces, una proteína en el cacahuate y necesitas una cantidad mínima, fíjate. ¿Viste cómo se llamaba o leíste esta novela famosa, El Código Da Vinci? No, pero sí quiero. O sea, otra más para la lista de lectura que traes arrastrando desde neuroanatomía. Pero ya no me puede decir que llevo arrastrando esa película porque ya la vi. Bueno, la primera. Da Vinci Code. ¿Cuál? ¿Cuál fue la primera que viste, la película que pudiste ver? No, o sea, fue la número 1. Ok. Sí. Vale. Entonces, y hay una escena ahí donde ¿cómo se llama? Al obispo, al malo de la película, le meten un poquito de cacahuates, y, por lo menos en el libro, yo no he visto la película. El obispo que está detrás de todo el asunto, era alérgico a los cacahuates y que vienen y le agregan un poquito de cacahuates en el fondo de su bebida. Tenía un frasquito así siempre con brandy o algo parecido que andaba cargando. Entonces le echaron un poquito y lo matan, lo matan por una reacción alérgica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí?
Fíjate, es una cantidad mínima, un poquito de polvito, porque lo que vos querés, lo que pasa aquí en una reacción tipo 1 es que se forma, tenés un antígeno, ya sea cacahuate o cómo se llama, o cómo se llama, o camarón, o lo que sea, piña. Y ese antígeno se une a un tipo específico de anticuerpo que es IgE. Y acordate que IgE lo que hace es estimular la liberación de mediadores inflamatorios, lo cual estaría bien en algunos casos, pero el problema es que aquí haces que la respuesta de IgE sea tan desbocada que te suelta todos los mediadores de un solo, o sea, histamina, serotonina, bradicinina, y hacer literalmente una cantidad gigantesca de mediadores inflamatorios, y entre otras, te cierra la vía aérea, y los mediadores estos te aumentan la permeabilidad capilar en todos y cada uno de tus capilares. Por lo tanto, todo el líquido de tu plasma se va al intersticio. O sea, literalmente desplazaste la permeabilidad capilar y desplazaste todo el líquido hacia el intersticio, y básicamente tu presión arterial se fue para abajo, se fue a cero, porque vaciaste el árbol vascular. Esa es la forma más extrema, es lo que llamas una anafilaxia, ¿ok? Y si tenés una anafilaxia, puede ser a cualquier sustancia antigénica, o sea, no hay ninguna restricción ahí. Es una cuestión que te puede matar en 30 minutos, ¿ok? Y la gente que tiene un tipo de reacción de estas, una anafilaxia conocida a algún agente, son los que andan aquí su plumita con epinefrina para bloquear la reacción inmediatamente. En cuanto se exponen y sienten los primeros síntomas, la indicación es que se claven el lapicito ese de epinefrina instantáneamente y activen al 911. ¿Okay? Esa es la variante extrema. Ahora, una variante más localizada, en la cual no tenés una liberación tan masiva, es lo que te daría, por ejemplo, una urticaria. ¿Okay? Y entonces venís y ponele que yo soy alérgico, qué sé yo, yo soy alérgico a muchas cosas, a la salud pública, a ir a la iglesia, a los vegetales. Pero suponete que algún componente físico, yo fuera alérgico, pongámosle, a la aspirina. ¿Okay? Y alguien me disolvió un poquito de aspirina en el ginger ale, es bien posible por el sabor, y a mí me da una urticaria. No tengo tanto como una anafilaxia, pero sí tengo suficiente liberación de mediadores para dilatar los vasos de la piel, y entonces me pongo rojo como tomate, ¿eh? Y me empiezan a salir ronchas, y la picazón, por supuesto, por la estimulación de todos los mediadores inflamatorios en la piel, y termino acostado ahí rascándome que soy mono con sarna, ¿va? ¿Ok? Eso es un tipo 1. O sea, te puedes tener de una variante localizada, por ejemplo, la gente que tiene una alergia alimentaria y que no sé, la gorda es alérgica a la piña. Y si come piña, se le hincha la cara. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es el corolario de eso en esta casa? ¿Cómo así? La gorda es alérgica a la piña. Si come piña, tiene una reacción localizada y se le hincha solo la cara. ¿Ok? Pero y la causa de la alergia ahí, que es bien común, eso de los alérgicos a la piña, es porque la piña tiene una enzima que actúa como un antígeno. Eso tiene una consecuencia aquí en la casa. Y no es que no se sirva piña, sino que todas las pizzas que pido son hawaianas. Pobre Denia. Ella que pida su pizzita de pepperoni aparte. Pero mis pizzas son hawaianas y yo sé que son para mí. Y a Emilio no le gusta mucho la piña, o sea que me salvo. Ahora, eso es una tipo 1. Doctor, una consulta. Cuando se da la urticaria como por estrés, ¿qué dicen? ¿Debido a qué es? Porque estás liberando un montón de mediadores inflamatorios. O sea, la liberación de histamina y similares
no necesariamente tiene que ser por un mecanismo antígeno-anticuerpo, sino que acordate que tenés mediación autonómica también. Y si tenés por estrés, si tenés, o sea, tu sistema simpático soltó una señal para liberar histamina y otros mediadores, vas a tener las mismas manifestaciones de la urticaria, porque el efecto final es el mismo. Soltaste un mediador proinflamatorio y empieza la liberación de mediadores y empieza todos los efectos periféricos de esos mediadores. El mecanismo por el cual los liberaste es diferente. En este caso es neurovegetativo, vaya. Pero sí, al final funciona igual y responde a lo mismo. O sea, le das algo que bloquee los receptores de estos mediadores, generalmente un antihistamínico o un inhibidor, o si es crónico, un inhibidor de la desgranulación de los mastocitos. ¿Ok? Tenés medicamentos que bloquean la liberación de los gránulos de los mastocitos, por ejemplo, ketotifeno o montelukast, que lo que hacen es prevenir la cascada esta de mediadores. ¿Ya? Porque te da urticaria el estrés. Por veces. Espérate, lo veremos dentro de unas 3 semanas, que te ponga electrocardiograma en el examen a ver qué color te pones. Me muero. Ok. No, porque entonces va a ser interesante. Mira, vos te vas a poner roja, Fernanda se va a poner pálida, pálida, pálida cuando vea el ejercicio en el examen. Va a tener un arbolito de Navidad ahí en el aula. Algunos se van a poner verdes. Ya sé lo que está pensando Fernanda ahorita. Ay, no, está pensando. Ok. Ahora, ese es... Nos va a poner a hacer ejercicio físico. Ejercicios, ojalá ejercicio físico tendrías chance. Ejercicios intelectuales, te voy a poner un electrocardiograma a descifrar en el examen. No, no haga eso. Ahora estás empezando a desear el ejercicio físico. Según yo, nos iba a poner a hacer tipo ejercicio físico para, no sé, para tener el cardiovascular. Rápido, no sé. Cardiovascular. Mire, prueba de esfuerzo. No, que capaz se me infarta uno de ustedes sedentarios y me lo cobran como que fuera buen alumno. No, es ejercicio. Cuando digo un ejercicio, es un ejercicio para resolver. Ay, Fernanda, por Dios. Está emocionada, ¿eh? Además, si yo me pusiera con el cuento de poner un ejercicio físico, corres el riesgo de que yo me pudiera poner creativo con el ejercicio físico. Habiendo estado en las Fuerzas Armadas. No piense en lagartijas, no lo piense. ¿Nunca has oído hablar de la Torre de Salto, ah? No, pero ejercicios militares yo soy alérgica. Nunca has estado en el ejército tampoco para decir que en dónde te sensibilizaste. O es tenías... Pesados. El más bonito, ¿sabes cuál es? El paso de la cuerda. Es fácil, o sea, te ponen una cuerda y vos tenés que pasar así, mano sobre mano en una cuerda al otro extremo. Siempre he querido intentar eso, la verdad. Sí, lo que pasa es que lo que pones abajo, abrís una trinchera, la llenas de agua para que se haga el lodo, incluso si sos un poquito más creativo, invitas a unos cuantos chanchitos a la zanja esa de lodo, o sea, para que sea completo, zanja de lodo con chanchitos y todo, para que el que se caiga reciba un baño. Obvio que tienen que venir premiados. Obvio, ¿eh? Que no iba a ser tan fácil. Entonces, bueno, sigamos con la idea, porque no hemos terminado con la hipersensibilidad. Ese es uno, o sea, tipo 1, mediado por, valiendo la redundancia, mediadores inflamatorios. Ahora, si hay un tipo 1, quiere decir que va a haber un tipo 2. Y en la reacción tipo 2,
esta es un poco más tardía, en la cual lo que vas a introducir ahora es que el complejo antígeno-anticuerpo que se formó, en vez de ser mediado por inmunoglobulina E, ahora es mediado por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Y en este caso, el complejo antígeno-anticuerpo te va a activar inapropiadamente el sistema de complemento. ¿Ok? Ahora la cosa se hizo menos reactiva, o sea, menos rápida, pero más peligrosa, porque esos inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo que pueden andar circulando, pueden hacer varias cosas. Uno, activar el complemento y empezar a generar una secuencia en la cual el complejo antígeno-anticuerpo se deposita, por ejemplo, en una célula y empezás a lisar células. Células generalmente que están expuestas a este tipo de señal son aquellas que están en lechos de alto flujo. Le hace riñón y pulmón. Ahora tenés un anticuerpo que se unió inapropiadamente a un antígeno y estas uniones antígeno y anticuerpo van a parar al riñón, se pegan en el glomérulo, activan el glomérulo y activan el complemento. Ahora el complemento te está fumigando el riñón, ¿ok? Eso es una reacción de tipo 2 y es lo que vas a encontrar, por ejemplo, en algunas, por suerte, son relativamente raras. Vas a ver, por ejemplo, cosas como hay una enfermedad por inmunocomplejo que se llama síndrome de Good Pasture, en la cual tenés ataque al pulmón y al riñón al mismo tiempo, ¿ok? Neumonía, fallo renal y un montón de otras cosas. No me voy a meter en el detalle. Fiebre, porque al mismo tiempo que estás activando la cascada de complemento, todos esos remanentes, por ejemplo, C5b, C4a, también me hacen que yo libere interleucinas y entonces tengo fiebre, tengo una respuesta inflamatoria sistémica, tengo movilización de hormonas, etc. Esa es la tipo 2. La tipo 3 involucra que los complejos antígeno-anticuerpo me van a hacer me van a empezar a hacer quimiotaxia de linfocitos. Entonces ahora, en una tipo 3, lo que tengo es otra vez unión inapropiada de antígeno-anticuerpo. Pero esta vez, en vez de sencillamente unirse y activar el complemento, lo que hacen es que están activando linfocitos, ¿ok? De cualquiera de los 3 tipos y le están subiendo la actividad al sistema inmune. Entonces ya tengo, aparte del problema del complemento, ahora tengo también células NK rompiéndome células propias, ¿ok? Tengo linfocitos que a su vez atrajeron más linfocitos que produjeron más anticuerpo y entonces la reacción está aumentando en cadena. Las tipo 3 es, por ejemplo, lo que vas a ver muchas veces en las crisis de lupus, ¿ok? Ya hablamos de lupus, ¿no? Como dice el doctor House, siempre puede ser lupus. Sí, pero para el lupus sería que no se maduran los linfocitos. No, esos son leucemias tal vez. Si Ups. tenés 100,000 linfocitos y la mayoría de las formas son maduras, yo estoy pensando en un linfoma más que en un lupus. En el lupus tenés linfocitos maduros. Es en la mayoría de los casos, ¿ok? A veces sí haces tal crisis que soltaste todos los linfocitos maduros e inmaduros, pero no es lo común, ¿ok? Y a veces me arrepiento de poner el lupus como ejemplo porque como hay tanta variedad ahí, que cualquiera puede decir, sí, yo he visto un caso de lupus, bueno, el reumatólogo, yo he visto un caso de lupus donde había eso, aunque vaya contra mi concepto, contra tu intuición. Pero bueno, eso es un tipo 3. Y la última, que aquí es por activación del sistema de inmunidad celular. Por último, tenés la tipo 4. La tipo 4, que es la más lenta, y en una reacción de hipersensibilidad tipo 4,
tenés activación principalmente de dos cosas. Uno es la activación del sistema de macrófagos más que de linfocitos. Ahora tenés un complejo antígeno-anticuerpo que te activó un macrófago y los macrófagos empiezan a fusionarse para hacer células gigantes, tratar de englobar al supuesto invasor y además estos macrófagos empiezan a atraer células del tejido conectivo para hacer una barrera de colágeno alrededor del sitio de la inflamación. Básicamente bajo el cuento de que si no puedo derrotar la infección, pero la puedo aislar mediante una barrera de lo que son básicamente células gigantes, o sea, macrófagos fusionados, colágeno, tejido fibroso, ¿ok? Y hacer literalmente una masa donde están contenidos. Esa masa, en términos simples, se llama un granuloma, ¿ok? Y las enfermedades que te disparan una reacción tipo 4 son precisamente lo que llamamos de enfermedades granulomatosas. La más conocida o la que más de ustedes tienen chance de encontrarse es la tuberculosis, ¿ok? Porque la bacteria, bacteria, porque realmente es un organismo bien interesante que causa la tuberculosis, es desde el punto de vista de la biología un organismo increíblemente mañoso para esconderse e increíblemente mañoso para intentar burlar al sistema inmune, ¿okay? Y el resultado es que la única manera que hay de contenerlo es englobarlo en un granuloma, ¿ok? Como te digo, no me voy a meter en los detalles porque puedes estar 3 horas hablando del Mycobacterium y todas las mañas que tiene. Pero esencialmente tu reacción, ahí sí sería una reacción fisiológica, una reacción tipo 4. Pero ¿qué tal si la reacción esta, formadora de granulomas, lo haces contra un tejido propio y tenés una enfermedad granulomatosa? Un caso, por ejemplo, como te digo, de una enfermedad conocida como sarcoidosis, que se parece tanto a la tuberculosis que a veces es difícil de diagnosticar. ¿Ok? Entonces, resumiendo, 4 tipos de hipersensibilidad. La tipo 1, por mediadores, que es lo que corresponde a tu concepto, tu concepto común cultural de la alergia, ¿ok? En sus diferentes formas. La tipo 2, por complejos antígeno-anticuerpo que se unen a células propias y que activan el sistema de complemento sobre células propias, que no debieran. Tipo 3, cuando involucras linfocitos a una reacción y entonces tenés todo el sistema de linfocitos atacándote tejido propio. Y tipo 4, cuando involucras principalmente macrófagos y la formación de lo que llamamos un granuloma, o sea, un intento reactivo de encapsular una supuesta infección, que en este caso es la formación de un granuloma realmente en una condición inapropiada, ¿ok? ¿Me entendieron ese concepto? ¿Estamos claros con la hipersensibilidad? Ok, sí, pero el tipo 1 y tipo 3 serían, o sea, los dos serían por medio del complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Todos involucran la unión de antígeno-anticuerpo. Lo que varía es lo que sucede después de que el antígeno se unió al anticuerpo. ¿Ok? Repitiendo, en el tipo 1, el anticuerpo es IgE y hace que todos los eosinófilos se desgranulen de un solo. ¿Ok? O sea que lo que te causa la lesión son los mediadores. En la tipo 2 es el complemento, lo que se activó inapropiadamente. En la tipo 3 es los linfocitos, o sea, todo el sistema de linfocitos NK,
Pero incluso neutrófilos están involucrados ahí, aunque no son linfocitos, obviamente. Linfocitos T, linfocitos T en particular, que están montando una amplificación de la respuesta que nunca debió estar ahí. ¿Ok? Y tipo 4, cuando activas el sistema de macrófagos. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Doctor, Ahora, una pregunta. ¿Y cómo es que se da la sepsis? Esa es otra historia diferente. Ahí no me voy a meter ahí. ¿Ok? No me voy a meter ahí porque todavía hay alguna serie de cosas cuando hablamos de sepsis que todavía no hemos tratado. ¿Ok? Pero la sepsis es una disfunción multisistémica. Entonces, te debo la respuesta para otro día. ¿Ok? Ahorita sí todavía no te la puedo explicar sin descarrilar todo esto. Ok, sí. Vale. Entonces, vámonos a ver el siguiente punto, que es que a todo esto hemos hablado de compatibilidad y de que todas estas respuestas me están hablando de un sistema en el cual decíamos que tenías que identificar las células propias como propias para no hacerles nada versus las células extrañas. Y hablamos un poquito del concepto de identidad celular, ¿okay? o la tipificación celular. Ahora, eso implica que realmente cada una de tus células tiene no uno, sino varios marcadores de identidad celular, ¿okay? De los cuales algunos son más, no iba a decir más importantes que otros, pero realmente todos tienen importancia. Algunos tienen más repercusión clínica que otros. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la tipificación de tejidos y los sistemas de ABO, RH, el MHC, los antígenos leucocitarios, o sea, los HLA y todos los mecanismos que sirven para que una célula no solamente se identifique como propia del organismo, sino que además representa los mecanismos también para marcado celular, de tal manera que puedas marcar a una célula como ajena. Ok, entonces vámonos por acá. Estamos acá. Y entonces decimos, bueno, hay docenas de antígenos en la superficie de una célula. ¿Ok? Literalmente docenas. Porque esencialmente cualquier proteína que esté saliendo de la membrana tiene alguna función antigénica. Lo que pasa es que cuando te hable de cosas como ABO y RH, implica que estas proteínas, su función única o básica es servir como marcadores. Y empecemos entonces con la idea de la tipificación de tejidos. Y empezás al principio, y te vas al principio, o sea, incluso antes de que hubiera algún concepto de la idea de un antígeno, y te vas a los antecedentes superhistóricos. O sea, en un principio, la idea de una transfusión de sangre, o sea, ese concepto se le tuvo que haber ocurrido a la gente desde hace, a saber qué tiempo, ¿ah? Y la lógica no tenía que ser tan avanzada. Si vos venías y decías, bueno, fulano es tal, tuvo una hemorragia, sangró un montón y se murió porque perdió sangre, ¿por qué no le regresamos la sangre que perdió al cliente que estaba sangrando? ¿Eh? ¿Y en qué época fue la primera vez que intentaron hacer una transfusión de sangre? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿En qué año se hicieron las primeras transfusiones de sangre? No sé en qué año, pero creo que intentaron con una vaca. Con una oveja, en 1640 y pico. ¿Okay? Agarrar una sangre de una oveja y era fácil, agarrar, no sé, una de aguja, lo que utilizaron era una pluma de ave. A veces agarras una pluma como de ganso, que es más o menos gruesa, y la ahuecaron, le sacaron fila y entonces tenían algo así como una cánula
del otro lado una oveja y algún tipo de tubito flexible, no sé de qué habrá sido, no sé si ya existía la tubería de hule, de una oveja a un muchacho. El chavo sobrevivió, ¿ok? No fue mucha la cantidad, pero inmediatamente desarrolló fiebre y bueno, se puso como te imaginarías de mal, ya que sangre de otra especie, definitivamente, bien rápido alguien se dio cuenta que no era una buena idea. Pero luego dicen, bueno, vamos a probar, y obviamente no le voy a poner sangre de vaca, de oveja, de gallina, de, no sé, tiene que ser sangre humana. Eso rapidito se descubrió. Ahora, venía y dice, bueno, ¿y por qué no lo intentamos entre dos personas? ¿Va? Entonces venía, por ejemplo, y agarraba una agujita y la misma idea, la transfusión directa, ¿ok? Qué sé yo, de Fernanda a Portillo. Y el problema era que a veces funcionaba muy bien. Dice, bueno, transfundiste y no pasó nada. Pero a veces las reacciones eran violentas, ¿verdad? Violentas, incluso mortales. Dice, bueno, ¿por qué yo le puedo pasar sangre de una persona a otra y no pasa nada? Y a veces lo intento con otra persona y termina en catástrofe, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, la idea, acordate que en ese momento no se tenía la idea de la inmunidad, en el sentido de la identidad celular, hasta que viene y el primer sistema que se descubrió era obviamente para sangre, ¿okay? Para decidir, bueno, a quién le puedo transfundir sangre y a quién no, cuáles sangres son compatibles. Y ahí es donde tenés el sistema ABO. Viene de 1904, o sea, hace unos casi 120 años, que vino en un alemán, se llamaba Landsteiner, y entonces se dio cuenta que cuando había una reacción transfusional, los glóbulos rojos se aglutinaban, o sea, se hacían una masa. ¿Okay? Y obviamente eso literalmente hacía que los vasos sanguíneos se taparan con aglomerados de glóbulos rojos. Y que el mismo procedimiento podía hacerse en el laboratorio, o sea, agarrar sangre de alguien, o más bien separar los glóbulos rojos del plasma y probar el plasma del donante contra los glóbulos rojos del receptor y viceversa. Y se dio cuenta que había 3 grupos sanguíneos básicos. El primero era gente que reaccionaba con otra y le dijo, bueno, este grupo de gente que reacciona lo vamos a llamar grupo A, ¿ok? Luego se dio cuenta que había otro grupo mucho más raro que no reaccionaba, que reaccionaba contra los A, pero no reaccionaba entre ellos mismos. Y eso lo llamó B. Entonces tenemos 2 tipos de sangre, tipo A, tipo B. Magnífico. Con el descubrimiento de que B era mucho más raro que A. Y luego encontró otro grupo de gente que decía, bueno, esta gente le puede dar sangre a A o le puede dar sangre a B y ni A ni B reaccionan contra ellos. Aparentemente son tolerados. Pero son tolerados, pero no toleran que le transfundan sangre de otros que no sean ellos mismos. Y esta gente dijo, bueno, esto lo voy a llamar 0. Fíjate que no es O, el sistema realmente es AB0, pero en algún momento alguien confundió el número con la letra, entonces ahora dicen ABO, ¿ya? ¿Correcto? Y entonces llegamos a esto, perdón. Una serie de proporciones con respecto. Y vos me decís, y fíjate que hasta ahorita he dicho A, O, A0 y B, ¿va? Después se descubrió que había otro tipo de sangre que llamaba AB, la que se llamó AB, que dice, bueno, ellos pueden recibir
ellos pueden recibir de cualquiera, pero no le pueden dar a nadie. Entonces, bueno, y se dieron cuenta cómo puede recibir de A y de B, o bueno, estos son AB, porque son una combinación de los dos, ¿ya? Entonces, de ahí viene el primer sistema de grupo sanguíneo. Poco tiempo después, empezó a darse cuenta que había todavía, reacciones transfusionales y dice, bueno, si yo le pongo O a un receptor O, porque tuve una reacción, quiere decir que hay un segundo factor. Segundo lugar, existía y existe una cuestión que se llama una enfermedad llamada eritroblastosis fetal, en la cual los hijos de ciertas madres hacían evidencia de una anemia hemolítica, o sea que había algo que estaba atacando y destruyendo sus glóbulos rojos, inútero, ¿ok? Y se llama eritroblastosis fetal porque la destrucción de glóbulos rojos fetales es tal que el feto empieza a producir, a soltar primero reticulocitos y luego, como ya no le queda nada que soltar, empieza a soltar, ¿cómo se llama? Eritroblastos, ¿va? Dice algo que sirvan. Entonces, por eso se llama eritroblastosis, puede haber un montón de formas inmaduras. Y claro, como básicamente te volas todos los glóbulos rojos, el niño hace insuficiencia cardíaca dentro del útero, bueno, eso es un desastre. Y dice, ¿pero por qué? Y alguien se dio cuenta de que tenía que ser algún tipo de respuesta inmune porque vos no tenés una eritroblastosis o una enfermedad hemolítica el recién nacido con el primer embarazo nunca, sino que siempre ocurrían del segundo embarazo en adelante, y mientras más era el número de embarazos, peor se ponía, implicando que había algún tipo de respuesta inmune. Ya para entonces, ya para el siglo XX, ya se conocían los mecanismos de las vacunas. No se habían aislado las inmunoglobulinas, pero ya se conocía pues la respuesta vacunal. Entonces, de alguna manera este recién nacido está haciendo respuesta contra, o la madre está haciendo anticuerpos contra los glóbulos rojos del recién nacido. Bueno, entonces hay que buscar, y los experimentos ahora, hay un segundo factor, se hicieron en monos rhesus, que es un tipo como de, ¿cuál es la palabra en español? Baboon. Fernanda, ¿sabes cuáles son los baboons? Esos que tienen el trasero de colores y así una trompa. Son como trompudos, como perros. No, solo es un mono, supongo. No, es que monos hay de un montón de tipos, pues. Pero ya sabes de cuál. Yo no sé si sabes de qué te estoy hablando. Babuinos. Babuinos. Sí, creo que sí, en español, babuinos. Algo así. Bueno, ya sabes. Entonces, en ese tipo que es un tipo de monos del África, vaya, más primitivo, o sea, son más primitivos que los antropoides, son los antecesores de los gorilas, los chimpancés y los humanos. ¿Okay? Entonces, vienen estos y en este tipo de monos rhesus descubrieron que había un segundo componente antigénico. Entonces le dijeron, bueno, RH por rhesus. Y de ahí sale la tipificación de sangre. Después de eso, se encontró que había más determinantes menores, porque otra vez, mucho más raro. Pero a veces decir, bueno, ahora tengo rhesus positivo o negativo. Entonces ahora tengo O positivo, O negativo, A positivo. Y que yo le ponía A positivo, un A positivo, y a veces me hacía una reacción. Entonces se descubrió que había más sistemas antigénicos, pero que muy rara vez dan reacción porque se expresan menos, ¿verdad? Sistemas como J, el sistema K, el sistema KEL, Duffy, KID, hay como te digo, hay como 37 sistemas, de los cuales, desde el punto de vista práctico, la gran mayoría, menos ABO y RH, la mayoría son tan poco comunes que generalmente uno no los tipifica.
Sí hay pruebas para detectarlo, si normalmente lo que uno hace en el laboratorio es hacer lo que se llama prueba cruzada. Para simplificar el asunto de la prueba cruzada, mira cómo es que te vamos a transfundir sangre, ¿ok? Fernanda, ¿vos sos qué? ¿O positivo? ¿A positivo? O positivo. Ok. Entonces, venís y necesito hacerte una transfusión. Vaya, por ejemplo, para un procedimiento quirúrgico. Entonces, ven y dices, bueno, ya te hice el tipo. O positivo y saco una muestra de sangre tuya, a pesar de que ya sé cuál es el tipo. Voy al banco y dice, bueno, necesito una bolsa de O positivo. La bolsa de sangre del tipo correcto, del tipo compatible, obviamente. Me dicen, no, solo allá. Bueno, eso no me sirve, ¿va? Eso no me sirve. No puedo ponerle A a un O. Dame de la refrigeradora que dice O positivo, ¿va? ¿Ok? O positivo, cosecha 2022. Castillo Nosferratus. Ok, esta me sirve. ¿Okay? Y agarro una muestrita de esa sangre. Voy a agarrar una muestrita de esa sangre del banco y una muestrita de tu sangre, o sea, lo voy a centrifugar para sacar el plasma y voy a hacer lo que llama prueba cruzada. Pruebo tus glóbulos rojos contra el plasma del donante y viceversa, los glóbulos rojos del donante contra tu plasma. Si no hay reacción, quiere decir que esa sangre hizo la prueba cruzada, o sea que no solamente no hubo reacción ABO ni RH, que también que la sangre fue correctamente tipificada por razones de seguridad y que además ninguno de los grupos menores está causándome problemas, ok, esa sangre está bien, ok, mándela para hospitalización y que le pongan la sangre a Fernando. Así se hace el procedimiento, en términos simples. Tiene un poquito más de ¿cómo se llama? De detalle, pero básicamente es lo que hacen en la Cruz Roja o en el banco de sangre del hospital. ¿Cabal? Ahora, ¿qué es lo que estás determinando ahí en ABO y RH? Eso lo veremos, no, mañana, porque ustedes tienen que ir a bioquimicar. Vayan a bioquimicar. Mañana hablaremos de tipificación sanguínea. Gracias, doctor.